Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Reyes. Soy alumna de la licenciatura en Psicopedagogía y actualmente curso el sexto cuatrimestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema específico de la materia Teoría y Técnica de la Entrevista. El tema a ver es el proceso de la entrevista. Para comenzar, vamos a empezar por decir qué es una entrevista en términos básicos para que podamos comprender. Una entrevista es un proceso de comunicación que se da entre dos o más personas. Este proceso puede ser dinámico y está en constante cambio. ¿Por qué decimos que está en constante cambio? Pues bien, está en constante cambio porque vamos variando las preguntas a lo largo de esta entrevista y vamos obteniendo ciertos resultados. El proceso de la entrevista consta de tres fases. La primera, la fase inicial, la fase del desarrollo y la fase del cierre. La fase inicial es aquella en la que debemos recibir con un saludo previo a nuestro paciente para la consulta. En esta misma fase debemos implementar el rapport. ¿Qué es el rapport? Es una forma para que el paciente se sienta cómodo y se sienta en confianza contigo al hablar de sus cosas. Podemos implementarlo utilizando una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué le parece el clima de hoy? Así, nuestro paciente va a empezar a contestarnos y nosotros vamos a entablar una conversación con ellos. Debemos evitar hacer preguntas que aumenten la tensión que tiene nuestro paciente. Ahora bien, en la misma fase inicial, debemos hablar a nuestro paciente del término de confidencialidad, es decir, yo, entrevistador, le explico a mi paciente que todo lo que me platique durante la sesión de entrevista quedará estrictamente entre paciente y entrevistador. Pasando, esta fase debe durar 10 minutos. Culminando esta, pasamos a la fase número 2, la fase del desarrollo. En esta fase, nosotros como entrevistadores empleamos preguntas a nuestros pacientes. Preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas las vamos a utilizar para conocer datos específicos y confidenciales de nuestro paciente. Es decir, podemos conocer el nombre, la edad, su ocupación, su teléfono celular, etc. Con las preguntas abiertas, nosotros vamos a motivar a nuestro paciente a que se sienta en confianza y así él pueda platicarnos acerca de las cuestiones que vamos a hacerles. Cabe recalcar que las preguntas tienen un orden temático, es decir, si estamos hablando de cómo fue su infancia, no podemos pasar drásticamente a, por ejemplo, cómo es la relación con sus padres. Todo va por orden, tiene una temática, se va entablando en base a la conversación. En base a las respuestas que nuestros pacientes nos den, nosotros como entrevistadores vamos a generar ciertas hipótesis a lo largo de este proceso. Culminando esta fase, pasamos a la fase número 3, la fase del cierre. Es aquí donde nosotros como entrevistadores tenemos que recapitular la fase anterior, es decir, volver a hacer los lineamientos que ya tenemos de forma rápida. ¿Por qué hacemos esto? Para ver si se nos pasó alguna cuestión que no hayamos visto en el término del desarrollo. Es en este proceso en el que podemos incluirlo. En esta misma fase, nosotros aclaramos las dudas y los comentarios de nuestros pacientes acerca de la entrevista empleada. Aquí mismo podemos emplear una cita posterior a la que estamos teniendo actualmente con nuestro paciente. También podemos agendar
ciertas tareas o actividades al paciente. Es decir, que en el lapso de la primera a la segunda sesión previa que tendremos, podemos dejar, no sé, observar ciertas conductas, aplicar ciertas tareas para ir mejorando un poco este aspecto que hemos notado en nuestro paciente. La forma de la despedida debe ser de tal forma que si va a haber sesión después de esta, podemos decirle que tenga un buen fin de semana, pase buenos días, etc. Porque vamos a emplear la frase, fue un placer trabajar con usted. Si esta va a ser la única entrevista o esta es la finalización de todas nuestras entrevistas, de todos nuestros procesos. Espero esta explicación les haya servido para entender mejor qué es el proceso de la entrevista. Es decir, vamos a recapitular de forma rápida. Dijimos que la entrevista es el proceso de comunicación entre dos o más personas, que puede ser dinámica. Además, consta de 3 fases: la inicial, donde empleamos rapport; el desarrollo, donde empleamos las cuestiones para conocer a ciencia cierta las bases para nuestras hipótesis; y la fase del cierre, donde damos la despedida y aclaramos comentarios de nuestros pacientes. Sin más que decir, les agradezco su atención.